El horror de Dunwich, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 1. Cuando la persona que viaja justo por el norte del estado de Massachusetts tiene una confusión y se equivoca de vía, al llegar al cruce de la carretera de Alistair Bury, nada más pasar Dean's Corners, verá que se adentra en una extraña y solitaria comarca. El terreno se hace cada vez más escarpado, y las paredes de piedra cubiertas de maleza van encajonando cada vez más la sinuosa carretera de tierra. Los árboles de los bosques allí son de un tamaño bastante grande, y la maleza, las zarzas y la hierba logran una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario, los campos cultivados son extraordinariamente escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de vejez, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a solicitar nada de las arrugadas y solitarias figuras que, de cuando en cuando, se divisan desde puertas medio derruidas o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y hurañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que se alzan por encima de los frondosos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma bastante redondeada y simétrica, como para imaginar una naturaleza tranquila y normal, y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan las cimas montañosas, en su gran mayoría. El camino se encuentra interrumpido por barrancos y gargantas de una profundidad indefinida, y los toscos puentes de madera que los salvan no dan gran seguridad al viajero. Cuando el camino inicia la bajada, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repugnancia, y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de temor cuando, al ponerse el sol, invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos, y las luciérnagas, en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo de bronco y atrozmente monótono del horrísono croar de los sapos o ranas. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante, mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas entre las que se origina. A medida que el viajero se va aproximando hacia las montañas, pone más atención en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por las altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen lejos, pero tiene que seguir adelante pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Round Mountain, y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres decrépitas de estilo holandés que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca vecina. Y cuando se aproxima más, no resulta relajante comprobar que el gran número de casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia, con el chapitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor, pero tampoco hay forma alguna de evitarlo. Una vez atravesado el túnel,
es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero, asqueroso y desagradable olor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumuladas a lo largo de siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo la estrecha carretera que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez transpuesta las cumbres montañosas, hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesbury Bury. Una vez allí, es posible que el viajero se percate de su paso por Dunwich. Casi no se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo últimamente, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. Sin embargo, no deja de ser una región de singular belleza según los cánones estéticos en boga, aunque no atrae para nada a artistas ni a veraneantes. Hace 2 siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o extraños seres que poblaban los bosques, ofrecían válidas razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928 por quienes procuran, por encima de todo, el bienestar del pueblo y del mundo, la gente evita el pueblo sin saber exactamente la principal causa. Quizá la razón de ello radique, aunque no puede aplicarse a los forasteros mal informados, en que los naturales de Dunwich se han degradado de forma harto repugnante, habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es deplorablemente bajo, mientras que sus anales recogen un apestoso tufo a perversidad y a asesinatos semi-encubiertos, a incestos y a infinidad de actos de innominable violencia y perversidad. La aristocracia local, representada por los 2 o 3 linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, han conseguido mantenerse algo por encima del nivel general de depravación, aunque numerosas ramas de tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorio del origen de su desgracia. Algunos de los Wateley y de los Bishop continúan todavía enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez vuelven a las semiderruidas techumbres de estilo holandés, bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie, ni tan solo quienes saben las causas por las que se desencadenó el reciente horror, puede decir qué le sucede a Dunwich. Aunque las ancestrales leyendas remiten a idolátricos ritos y cónclaves de los indios en los que se invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda, al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos, contestados por estridentes crujidos y fragores provenientes del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Abijah Hoadley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacional de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza del diablo y sus colegas que se cernía sobre la aldea en el que, entre otras cosas, dijo: No puede negarse que tales monstruosidades, integrantes de un infernal cortejo de demonios, son fenómenos harto conocidos como para pretender negarlos. Las impías voces de Azazel y de Busrael, de Belcebú y de Belial, las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda mi confianza. Y hasta yo mismo, no hará más de 2 semanas, pude escuchar toda una alocución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de ignoradas cimas que solo a la magia negra les es dado descubrir y al diablo penetrar.
No había transcurrido mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hoadley desapareció sin que se supiera más de él, si bien continúa conservándose el texto del sermón impreso en Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos ruidos en el interior de las montañas, y todavía hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las cercanías de los círculos de rocosas columnas que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos, mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil's Hop Yard, una ladera desolada en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabía que arman en las cálidas noches la legión de chotacabras que habita en la comarca. Afirman que tales pájaros son psicopompos que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chillidos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el instante en que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear acto seguido y prorrumpen en diabólicas risotadas. Pero si se ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio más deprimente. Por supuesto que dichas teorías ya no se oyen, y no hay quien crea realmente en ellas, pues datan de tiempos muy ancestrales. Dunwich es un pueblo extraordinariamente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur todavía pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700, mientras que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más moderna de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich, y el movimiento fabril del siglo XIX resultó ser de breve duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son los inmensos círculos de columnas de piedra vastamente esculpidas que se encuentran en las cumbres montañosas, pero esta obra se atribuye generalmente más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos humanos, encontrados en la parte interna de dichos círculos y en torno a la gran roca en forma de mesa de Sentinel Hill, apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramiento de los indios Pocumtuck, aun cuando muchos etnólogos, obviando la práctica imposibilidad de tan absurda teoría, continúan empeñados en seguir creyendo que se trata de restos caucásicos.